Hace miles de años el hombre estaba solo. Entonces Dios nos creó, nos dio una asignación, un diseño, un propósito. Puso a la mujer en la creación, en la historia de la humanidad, en un lugar perfecto. Pero un día pasó lo peor. Satanás se vistió de serpiente y nos sedujo. Nos ofreció algo que parecía delicioso, tentador, deleitoso. No nos ofreció ser nuestro Dios, sino ser nosotras como Dios. Y caímos. Perdimos el rumbo, el camino, el propósito, el diseño. Hoy, todo el sistema del mundo te grita lo mismo, te invita a ser algo que tú no eres. Es tiempo de volver al diseño de Dios. Es tiempo de llamar a otras mujeres. Es tiempo de ser formadas para formar. Es tiempo de que la mujer deje de parecerse a su caída y tome la forma y la semejanza de su Señor, y así cumplir la asignación para la cual fuimos creadas, mujeres del nuevo pacto. Bienvenidos. Gracia y paz en este día, hermosas mujeres del nuevo pacto. Bienvenidas a un episodio más de este hermoso estudio de las mujeres de la Biblia que tanto nos enseñan a encontrar ese propósito y esa asignación que Dios tiene para las mujeres de la Iglesia de Cristo. Y en el día de hoy vamos a hablar de una mujer también muy conocida y que cuando hablamos de historia de la Biblia la tenemos referenciada como de esas primeras mujeres que fueron la parte fundamental de la historia y del inicio del pueblo de Israel, del pueblo de Dios y de la que tanto podemos aprender, que es Raquel. Recordemos que Raquel es la esposa de Jacob y la madre de José y de Benjamín, y básicamente toda la historia de Raquel la podemos encontrar en el libro del Génesis, entre el capítulo 29 y el capítulo 35, que nos narra ya la muerte de Raquel. Y nos dice la escritura que esta mujer era excepcionalmente hermosa, que era muy bella y que tenía una hermana mayor llamada Lía. Eso lo encontramos en el Génesis 22. Y algunas referencias bíblicas nos da luz de algo muy importante que vamos a tocar en este episodio sobre Raquel. Y es que ella se tardó en adoptar todas esas creencias y comportamientos del pueblo de Dios. A diferencia, venimos de hablar de Sara, venimos de hablar de Rebeca, quien podemos evidenciar por la historia de la palabra de la Biblia que ellas adoptaron rápidamente las costumbres y los comportamientos del pueblo de Dios. A diferencia de Raquel, que nos dice la palabra, ella tuvo comportamientos, recordemos más adelante, que escondió unas imágenes paganas. Entonces podemos entender que ella se tardó un poco más en adoptar los comportamientos del pueblo de Dios y seguía practicando las creencias paganas de su familia. Y de acá podemos sacar y entender un principio muy importante, y es cómo llegamos nosotras a Cristo. A veces hay mujeres que tienen un cambio inmediato, ¿verdad? Le entregaron su vida al Señor y toda su vida cambió inmediatamente. Se adecuaron, se alinearon al propósito de Dios, a la voluntad del Señor. Pero vemos también otro tipo de mujeres que, si bien empiezan a creer y le entregan su vida a Jesús, le reconocen como Señor y Salvador, siguen practicando muchas cosas que traemos del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo y qué tanto nos cuesta a nosotros abandonar esas costumbres paganas, esas costumbres que traemos del mundo? Así que aprender a morir, aprender a obedecer al Señor muchas veces para algunas mujeres no es inmediato. Hay cosas que nos va a costar entender. ¿Cuántas personas no llegan a la iglesia del Señor aún practicando
oraciones paganas, haciendo prácticas que van en contra de la voluntad del Señor. Y es en el proceso, en el hermoso proceso de discipulado, de formación, como dice la palabra y como dijo Jesús, en que se nos enseña a obedecer. Así que sea lo uno o sea lo otro, nosotros no podemos descalificar el proceso a una persona por la lentitud o por la rapidez de su proceso. Si bien se espera que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, todas las cosas viejas pasen porque somos nueva criatura, también tenemos que entender que en algunas personas el proceso es mucho más lento, y ahí es donde tenemos que amar a ese corderito que llega a la iglesia, que apenas está aprendiendo a sentirse cómodo, está aprendiendo a entender la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, y aún todavía tiene actitudes, comportamientos de su vieja naturaleza o costumbres que arrastramos del mundo. Y algo hermoso que podemos rescatar es que la lentitud del proceso o en ese proceso de aprender a matar las obras de la carne y obedecer al Señor, eso no anula la asignación que Dios tiene para nosotras. Si bien de nuestra madurez espiritual, de nuestro crecimiento en Cristo, depende que se manifieste en nuestra vida muchas bendiciones, muchas añadiduras de Dios para nosotras, pues no, eso no es que Dios quiera anularlos o se olvide de esa asignación, de ese propósito que colocó en cada una de nosotras, sino que nosotras mismas, por nuestra inmadurez, nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestra oposición a dejarnos formar, pues ¿qué vamos a hacer? Que vamos a atrasar el proceso del Señor, que vamos a atrasar tal vez aquellas bendiciones, aquellas añadiduras que Dios quiere darnos, pero que nosotras no estamos preparadas para recibir. ¿Por qué? Porque aún tenemos prácticas que tal vez no le agradan al Señor, porque aún tenemos reacciones producto de las obras de la carne, que Dios quiere que nosotras aprendamos a matarlas, aprendamos a morir a eso, para que se pueda manifestar lo consumado por Jesús para nosotras en la cruz, en ese hermoso en esa hermosa muerte y resurrección, donde el Señor dijo tetelestai, consumado fue. Y acá tenemos que recordar que ese consumado es para el nuevo hombre, es para la nueva naturaleza. Dios no quiere bendecir a nuestra carne, Dios no quiere añadir bendición a la vieja naturaleza, sino que esa vieja naturaleza tiene que morir, tiene que estar crucificada junto con Cristo. Así que partimos el estudio de Raquel con este hermoso principio, que no importa, mujer, si tú llegaste al Señor o aún si estás fuera de la iglesia y no entiendes, no sabes, te parece religioso, te parece que no eres capaz, déjame darte esta palabra, y es que el Señor nos llamó aún sabiendo que íbamos a caer, aún sabiendo que íbamos a equivocarnos, pero Él sí quiere que nosotras nos esmeremos en congregarnos, en hacer parte del cuerpo, en discipularnos, en dejarnos corregir, en dejarnos formar, en dejarnos discipular, para que Cristo crezca, para que Cristo sea formado en nosotros. Así que esas caídas nuestras, nuestra inmadurez espiritual no anula el llamado del Señor, no anula la asignación, lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nosotras, sino que nuestra inmadurez, que hace que atrasa esa manifestación de las añadiduras del Señor en nuestra vida. Y la historia de Raquel comienza básicamente, recordemos que venimos de un episodio de hablar de Jacob, ¿verdad? Cómo él engaña a su padre Isaac, a su hermano Esaú, para llevarse la primogenitura, la bendición de su padre. Y a raíz de eso, recordemos que Jacob tiene que huir, y él huye para un lugar llamado Harán, que es lo que conocemos en la actualidad como Mesopotamia. Él huye hacia allá, y ahí es donde se introduce a la historia del pueblo de Dios, esta mujer Raquel, porque dice la palabra que cuando él está allí se encuentra con Raquel y él se ofrece a ayudarla, porque dice que ella era la pastora.
una labor para hombres. En ese tiempo a Dios le plació que ella fuera la pastora de ovejas, y como sabemos el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir, y lo que iba a venir ya vino, que es Jesús. Es por eso que hoy el Señor también mora en nosotras y nos llama a muchas de ustedes, a muchas de nosotras, a esa hermosa asignación de pastorear la redil del Señor. Y si usted en este momento está diciendo, no, yo no creo que a mí me escogió, tal vez yo no hablo bonito, tal vez yo no sé orar, no sé cómo hacer, yo creo que no. Usted, aunque nosotras mismas nos descalifiquemos, Dios tiene un llamado para todas las mujeres, para cada una de las personas que le entregamos nuestra vida a Cristo. Y tal vez no seamos pastoras de iglesias locales, pero Él nos llamó a ser pastoras también de nuestra casa. La primera iglesia funciona en nuestro hogar. Estamos llamadas a cuidar, a apacentar a nuestros hijos, aquellas personas que viven en nuestro hogar, aquellas personas que nos visitan, con las que tenemos contacto, nuestra familia, nuestros parientes. Tenemos la asignación de parte del Señor de llevarlos a Cristo. Así que aunque no queramos o no entendamos lo que significa el título de pastora en este tiempo que está viviendo la iglesia, sí tenemos una asignación de expresar y de transferir la vida de Cristo en esos lugares en los que nos movemos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros hogares. Entonces dice acá la palabra en el Génesis, en el versículo 29, comienza a mostrarnos esta historia de cómo Jacob se conoce con Raquel y se ofrece a ayudarla. Y yo no sé cuál es la situación que Dios permitió en nuestra vida, llámese un proceso familiar, alguna división, discusión, alguna dificultad económica. Hay procesos dolorosos, hay unos que no son tan difíciles, pero al final, bendito sea la situación que permitió que Dios, que Jesús llegara a nuestro rescate para ayudarnos y para mostrarnos una nueva vida, una nueva oportunidad de tener vida eterna y de hacer las cosas mejor. Y eso dice aquí la palabra, que Él se ofreció a ayudarla. Él fue donde estaba esta mujer, donde trabajaba esta mujer pastoreando las ovejas, y se ofreció a ayudarla. Yo no sé en qué lugar tú estés, en tu hogar, en el trabajo, pero Dios anhela tener ese encuentro contigo, anhela mostrarte su palabra, su voluntad, el diseño que Él tiene para las mujeres, y nos ofrece esa oportunidad de vida, esa ayuda que nosotras necesitamos. Primero, y lo más importante, para no perdernos por la eternidad, y segundo, para que experimentemos lo que significa ser una mujer de Dios, lo que significa entregarle nuestra vida a Cristo. Y Él se aparece, y ¿qué hace? Nos incorpora en su propósito, en su iglesia, en su cuerpo. Y esto le pasó a esta mujer. Tal vez ella salió un día normal, un día como cualquiera, a sacar agua del pozo, a alimentar a sus ovejas, y de pronto se aparece este hombre que le cambió la vida en un segundo, y a través de ese enamoramiento, de esa situación, Raquel fue incorporada a la historia del pueblo de Dios. Qué hermoso, qué hermosa historia. Esos de repente del Señor, en que tal vez un día íbamos para el trabajo como un día cualquiera, o estábamos en las casas, en los hogares con un día cualquiera, o estábamos tal vez haciendo nada, y un amigo, una amiga nos invitó a la iglesia, y es que es Jesús apareciéndose en nuestra vida para incorporarnos en su propósito. O tal vez usted, ya siendo cristiana, ya siendo una mujer de Dios, conocedora de la palabra, estaba ahí tranquilita, escuchando mensajes de vez en cuando, congregándose de vez en cuando, y viene el Señor y usa una persona, usa alguna situación para decirle: no, mujer hermosa, no es esto lo que yo quiero para ti. Ven, porque te voy a incorporar a mi propósito, a la asignación que Él tiene para usted desde la fundación del mundo. Esta historia, la verdad, me llenó de gozo, de cómo ver que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer
para tomar a esta mujer que vivía en otra parte, en una cultura pagana completamente diferente, y mueve esta situación que empezó mal, que fue el engaño de Jacob, toda esta manipulación que venía de su mamá, para terminar que él hallando a esa esposa. Y nos dice la palabra, miramos en la historia, que Jacob se enamoró, que a él le pareció esta mujer hermosa, una mujer muy linda. Eso dice la palabra, que ella era extremadamente hermosa. Y Jacob entonces hace un trato con Labán. Esto yo creo que la mayoría lo conocen, lo hemos estudiado, nos han dado el mensaje, lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Y hace un trato con Labán de trabajar 7 años para casarse con esta mujer que él ya amaba y que le parecía hermosa. Pero ¿qué pasa? Y no nos vamos a concentrar mucho en esa parte de la historia, pero es importante mencionarla, que su suegro, que Labán, lo engaña. Efectivamente se lleva a cabo un matrimonio, pero la mujer a quien le entrega no es a Raquel, sino es a su hermana mayor, Lía. Porque dice Labán que no era costumbre de allí entregar el matrimonio a la menor antes que a la mayor. Obviamente imagínense la decepción de este hombre, ¿verdad? Porque él estaba enamorado, era de Raquel, y saber que en la noche de bodas, cuando se fue a consumar o se consumó el matrimonio, pues no era la mujer por la que él había trabajado. Pero Labán le hace un trato y llegan nuevamente a un acuerdo y le proponen, ellos acuerdan que él iba a trabajar 7 años más por Raquel. Y aquí es importante aclarar que muchas veces nosotros se ha predicado, se ha compartido que él trabaja 7 años más y que a los 7 años es que se casa con Raquel. No, la historia, la palabra no nos dice eso. Él espera, o el acuerdo era que consumara el matrimonio, que pasara la festividad del matrimonio con Lía, se pudo casar con Raquel y trabajó 7 años más. Así que desde el momento que él se casa con Lía, comienza a tener este hogar, a tener esta convivencia con sus 2 esposas, que además eran hermanas, era su hermana. Ahora, Jacob es claro que él amaba y que él prefería a Raquel. Era la mujer por la que él había trabajado 7 años y se comprometió a trabajar 7 años más. La amaba. Y otro principio hermoso que vamos a hablar hoy es que él despreciaba a Lía. No fue la mujer que él pidió, él nunca quiso casarse con ella. Así que imagínense esta convivencia en esta familia, en estos hogares donde amaba a una y despreciaba a la otra. Pero aquí hay algo muy importante, y es que aunque Lía era una mujer despreciada, él no la amaba, tal vez no la miraba de la misma forma que amaba a su otra esposa Raquel. Fue a Lía a la que Dios le plació darle hijos. Dice que Dios vio este menosprecio y le dio hijos. Así que Raquel tenía belleza, pero no tenía hijos. Raquel tenía el amor de su esposo, pero no tenía hijos. Tú puedes, mujer, tenerlo todo, ser una mujer, tener juventud, tener belleza, tener títulos profesionales, tener cursos, tener viajes, ganar el mundo, pero perder tu alma, porque esta mujer tenía lo que tal vez Lía deseaba tanto, belleza y amor de su marido. Pero ella no tenía hijos, ella no tenía frutos, ella no tenía, imagínense esa sensación de esta mujer de sentir que algo le faltaba, de sentirse vacía. Y dice la palabra que ella comienza a mirar con envidia a su hermana. Lo tenía todo, tenía hermosura, tenía un esposo que la amaba, que tal vez se esforzaba en atenderla, en hacerla sentir especial, amada, pero no tenía hijos. Tú puedes tener todo para satisfacer tu alma, para satisfacer las carencias, los deseos, estudiar, viajar por el mundo, ser hermosa, tener todo lo que tal vez diríamos que una mujer deseara. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Eres una mujer perdida, eres una mujer vacía. Si aún teniendo a Cristo, amándolo, haber entregado su vida,
a Él, pero no estás dando frutos, no te estás esforzando por madurar, por crecer espiritualmente, por aprender a morir a las obras de la carne, por servir al cuerpo de Cristo, eres una mujer vacía, eres una mujer que no está dando frutos para el Señor. Porque mire que lo que hacía sentir, compensar tal vez el desamor de su esposo, era que Dios bendijo a Lía con hijos, lo que no pasó con Raquel, y por eso ya comenzó a sentirse celosa, a sentirse envidiosa. Y nos dice allí la escritura, y era costumbre, digamos, en esa época, que si una mujer tal vez de una posición alta era estéril, podía tomar a una de sus criadas para concebir. Y esto fue lo que hizo Raquel. Raquel entrega a su sierva Bilha para que le diera hijos, para ella poder dar hijos a su esposo. Es decir, ella usa otro vientre, otra mujer para concebir, para dar hijos, para dar frutos. Y ese es un principio, es un rema para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si bien cuando nosotras somos unas corderitos en el Señor estamos aprendiendo, pues nos dependemos de la oración de otra persona, de la administración de otra persona, de la obediencia de otra persona, pero esto al final, después de un tiempo, Dios nos va a demandar que nosotras también crezcamos espiritualmente, que nosotras también maduremos en Cristo, crezcamos en Cristo, porque no podemos vivir toda nuestra vida cristiana con frutos prestados. Nosotras necesitamos de manera personal entregarle esos frutos al Señor. No podemos vivir de glorias prestadas. Es que Dios le hizo un milagro a esa persona. No, tenemos que traer la voluntad de Dios a nuestra vida para nosotras también experimentar esa vida de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos nosotras vivir de experiencias prestadas, de frutos de otros. Los pastores no están para transferirnos su vida. La vida de los pastores, ellos están para transferirnos la vida de Dios, y nosotras necesitamos aprender a vivir esa vida de Dios, a dar frutos en esa vida de Dios. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos atrevernos a orar, atrevernos a compartir el evangelio de Cristo, atrevernos, no esperar a que nos llamen para recordarnos que tenemos que hacer cosas para Dios, para que nos recuerden que tenemos que congregarnos. No, hay un momento en nuestra vida que Cristo crece tanto que nos va a demandar a nosotras obediencia, fidelidad, santidad, consagración, porque no podemos vivir de frutos prestados, de glorias prestadas, como hizo esta mujer, de vientre prestado. Y al final ella hizo esto y seguía sintiendo que algo le faltaba, seguía sintiendo que había algo más que dar hijos a través de, darle hijos a su esposo a través de otro vientre. Y cuando ella nombra estos hijos que tiene la sierva para Jacob, miren que lo nombra, los nombres que lo coloca tienen que ver mucho con su vida emocional, con lo que tal vez ella estaba sintiendo y estaba pasando. Y el primer hijo que ella tiene a través de la sierva le coloca por nombre Dan. Dan significa Dios ha escuchado mi voz, Dios ha respondido. Pero la pregunta que me hacía cuando estudiaba y meditaba en la vida de Raquel es, ¿realmente fue Dios? Porque ella estaba diciendo que Dan fue la respuesta de Dios a su clamor, pero la pregunta es, ¿fue Dios la que lo envió a hacer, envió a esta mujer a hacer esta obra de usar una sierva para dar hijos a su esposo? Y cuántas cosas en nuestra vida que parecen buenas, ¿verdad? Nosotros le llamamos bendiciones de Dios, nosotros le llamamos la respuesta de Dios, y tal vez, puede que tal vez Dios nunca lo haya enviado. Tal vez fueron cosas que hicimos en lo que creímos que estaba bien, en lo que creímos o nos pareció bien, o que creímos que era la voluntad de Dios, pero no lo fue, y al final resultamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Y el segundo hijo le llama Neftalí, y Neftalí me habla de esa rivalidad que seguía habiendo entre hermanas, de esa competencia que había entre ellas. ¿Por qué?
porque ella tuvo éxito en tener hijos aparentemente a través de la sierva, pero no era lo que Dios quería, no era lo que Dios anhelaba. Dios nunca quiso que ella sintiera envidia, que ella sintiera celos, enemistad con su hermana, sino que aprendiera también a rendirse tanto al Dios de Israel, al Dios de su esposo Jacob, para que fuese ese Dios que contestara sus plegarias. Así que preguntémonos cuántas cosas en nuestra vida estamos llamando bendición de Dios, pero realmente no lo es. Y hay un episodio en la vida de Raquel que me pareció hermoso, que se encuentra Lía comiéndose unas mandrágoras y Raquel le dice que se las dé y hace una especie de trueque: dámelas y esta noche dormirás con Jacob. Y acepta, digamos que ese trueque se lleva a cabo, pero cuando escudriñaba la palabra me encontré con esto hermoso, y es que resulta que las mandrágoras era un alimento, era un fruto que se usaba en ese tiempo para que ayudara a fertilizar los vientres. Estas mujeres de esa época que tenían problemas para concebir, estos eran uno de los alimentos que usaban para fortalecer el vientre, para fertilizar el vientre. Y por eso ella tenía ese deseo y ese anhelo de que Lía le entregara las mandrágoras, y hacen ese intercambio. Ella entrega a su esposo porque tenían que turnarse en aprender a convivir, y a ella no le importa entregar a su esposo con tal de que le dé las mandrágoras, porque creía que ese fruto, que ese alimento era lo que le iba a ayudar a ella a poder concebir. Sí, mira que había tenido 2 hijos a través de la sierva, pero eso no la satisfajo, porque nada que no venga de Dios va a traer plenitud y satisfacción a nuestra vida. Solo la voluntad de Dios nos va a hacer sentir plenas, llenas, satisfechas. El que come y bebe de Cristo no volverá a tener sed jamás. Y esta escena es muy hermosa porque hacen el trueque, pero en este contexto la que queda embarazada nuevamente es Lía. Ella se pelea por un fruto para quedar embarazada, pero Dios no deja que ella conciba, sino que la que concibe nuevamente es Lía. Dios una vez mostrándonos, una vez más enseñándonos que Él es el que tiene el control, que no es en nuestras fuerzas, que no es a nuestra manera, que no es como nosotras creemos que va a llegar la solución, sino que es a la manera de Cristo, es a la manera del Señor. Pero va desenvolviendo la vida de Raquel, y la palabra nos enseña que finalmente Dios escucha la súplica y le permite concebir un hijo primero, a quien le pone por nombre José. José el soñador, José el que más adelante se convierte en gobernador de Egipto. Siempre el plan de Dios es mejor, siempre el plan de Dios es el perfecto, siempre el plan de Dios es el que trae frutos. Ahora, José no fue la última opción de Dios, el plan B, C, D de Dios, no. José fue siempre el plan original de Dios, sino que a nuestra manera, a la manera de Raquel, pues ¿qué pasó? Que ella terminó usando siervas para poder tener hijos para su esposo, pero José fue siempre el plan de Dios, y ese plan de Dios es el que termina usando a su hijo José en todo lo que sabemos en la historia de este soñador que pasa de ser esclavo a ser gobernador de Egipto, y todo lo que permitió el Señor con la historia y todo lo que se mueve alrededor de José, porque ese siempre fue el plan del Señor. Y cuando nace José, es allí que ella reconoce que fue el poder de Dios el que le permitió concebir, y no las propiedades de una planta, no su fuerza, no lo que ella pensaba. Y así nos tiene que pasar a nosotras. Cuando vemos la manifestación del plan único y original de Dios, es que nos damos cuenta, esto era lo que quería Dios para mi vida. Y así era más fácil. Era el plan que Dios siempre tuvo. ¿Cuántas experimentamos gloria, añadiduras, bendiciones del Señor, tal vez 10, 20 años después?
Y tal vez Dios en su plan quería entregárnoslo cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Cuando antes de cometer tantas equivocaciones, pero como fuimos tercas, como lo hicimos a nuestra manera, la añadidura, la bendición, la asignación, el propósito de Dios se tardó a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra inmadurez. Luego nos enseña que ella queda embarazada una vez más de Benjamín. Y Benjamín, bueno, si nosotros vemos los territorios por los cuales se movió Raquel, ella era de Harán y los primeros años de su matrimonio, de su vida y de su matrimonio, los vivieron allí. Después ellos se mudan para Canaán. Pero para el tiempo en el que ella va a tener a su hijo Benjamín, están ubicados en Belén. Y lastimosamente nos enseña la palabra que fue un parto difícil, que fue un parto doloroso y que ella muere. Allí termina la vida de Raquel, pero ella es mencionada en muchas otras partes de la Biblia. Especialmente me llamaba la atención que en el libro de Ruth es mencionada como edificadora de la casa de Israel. ¿Cómo somos mencionadas nosotras? ¿Cómo nos van a recordar en la historia de la iglesia del Señor? ¿Cómo nos van a recordar en nuestra familia, en los lugares donde pasamos, donde trabajamos, donde estudiamos? Porque esta mujer, aunque en algún momento de su vida lo hizo en sus fuerzas, ¿verdad?, entendió que no eran las mandrágoras, que no eran las siervas, las esclavas, que era el poder de Dios el que iba a obrar en su vida. Lo entendió y Dios le permitió en su vientre concebir dos hombres que marcaron, José y Benjamín, que marcaron la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, y fue edificadora de la casa de Israel. Qué hermosa historia el Señor nos ha hablado hoy a través de esta mujer, de cómo podemos llegar a Dios con tantas costumbres paganas, con tantas actitudes, comportamientos, que al final Dios no quiere que nos extendamos años de nuestra vida viviendo de la misma manera, porque eso, aunque no anula el propósito de Dios, si nosotras voluntariamente decidimos seguir pecando, podemos perder esa gracia de la salvación, porque la palabra dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Así que no anula, si nosotros igual seguimos creyendo, permaneciendo, no anula, pero nuestra inmadurez, nuestra falta de compromiso con el Señor, con su voluntad, con su propósito, hace que el proceso, que el desierto se alargue, que la bendición, la añadidura, la manifestación del propósito de Dios, pues tarde. Y esto le pasa a muchas mujeres hoy en día, que sabemos que tenemos promesas de parte del Señor, que tenemos palabra de parte del Señor, pero nuestra madurez no está dejando que esas promesas se manifiesten. Pero esta mujer tuvo ese encuentro con el propósito de Dios y hoy es recordada como la mujer, una de las mujeres edificadoras. Así que tenemos que aprender de Raquel, tenemos que aprender de esta mujer que cuando la leemos nos parece graciosos todas estas historias, la rivalidad entre hermanas, peleando por el amor de un hombre. Y hoy nosotros tenemos que entender que no es el amor de un hombre, que no es los títulos que usted pueda tener, que no es lo hermosa que pueda ser, que no es su juventud, que es Cristo obrando en cada una de nosotras para su propósito. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por hablarnos, Señor, este día de Raquel, Señor, esta mujer que amaneció un día, Señor, en su rutina, en su vida cotidiana, pero tú, Señor, hiciste que se le apareciera su futuro esposo. Señor, yo te pido que en medio, Señor, de esa cotidianidad de cada mujer, Señor, tengamos un encuentro con tu propósito, con tu asignación, con ese llamado que tienes para cada una de nosotras, y que podamos entender, Señor, que no somos validadas por lo que tenemos, por cómo nos vemos,
tenemos, por lo que somos, por lo que hicimos, que la única validez es que tú, Jesús, seas nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, y poder, Señor, dar frutos, Padre Santo, no vivir de las glorias ajenas, no vivir, Señor, de unciones ajenas, de milagros ajenos, Señor, de crecimiento o madurez ajeno, sino que podamos afirmarnos en la roca que es Cristo, Señor, para que esa vida de Dios también fluya a través de nosotras, también se manifieste a través de nosotras, y que cada mujer, Señor, que recibe palabra de Dios sea una mujer formada, Señor, para tu propósito, para tu llamado, Señor. Levanta a Cristo, Señor, a través de las mujeres de esta generación, y que Raquel sea un ejemplo, Señor, en lo malo que no tenemos que hacer, y un ejemplo también en lo bueno, Señor, que así como Raquel, Señor, parió hijos, Señor, que marcaron la historia de tu pueblo, nosotras también podamos parir, Señor, esas decisiones, esos frutos, esos hijos, Padre Santo, que cuenten para la expansión de tu reino en un mundo en tinieblas que tanto necesitas, Señor. Mujeres, que lo hagamos a tu manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermosa mujer del Señor, gracias por haberse conectado, por haber escuchado un episodio más de las mujeres de la Biblia, hoy con esta mujer súper interesante que es Raquel. Nos vemos en otro episodio. Yo le invito, si usted no se ha suscrito al canal, que vaya rápidamente, se suscriba, le dé like, comente, comparta, porque eso nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios, el propósito del Señor, a más personas. Gracia y paz del Señor para cada una de ustedes.